¿Qué tal, amigas? Zaira, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿cómo estás tú? Yo excelente por acá, Muy bien. pasando el tiempo de confinamiento todavía. Pues, desgraciadamente se ha alargado mucho, pero espero que donde estés tranquila, estés bien. Y pues gracias de nuevo por estar en esto de la plática de té y café. Vamos ¿Sí es? a la distancia un saludo ¿Un tecito? y un café. Bueno, fíjate que la última plática que tuvimos sobre la muerte, hubieron personas interesadas por el tema, pero también nos pidieron hablar sobre un tema que se me hace de suma importancia, eh, porque estamos conviviendo todos los días, en específico con ese tópico, con el asunto de la maldad, la cuestión de la maldad, que quieren que hablemos sobre eso y también recordar a las personas que ven Plática y Té de Café, que realmente es una plática que hemos tenido siempre como amigos, que si quieren hablar algo en especial, pues nosotros con gusto lo hacemos, nos encanta y nos gusta ir compartiendo nuestros saberes y de alguna u otra manera todos los demás también nos puedan ir compartiendo las cosas que ellos gusten. Pero bueno, nos pidieron sobre la maldad, ¿cómo ves? Interesante, ¿eh? Y fíjate que ya había querido hablar algo respecto a ese tema de la maldad desde hace un tiempo, compartirlo con las personas, sobre todo porque no nos damos cuenta cuando estamos a veces interactuando con personas que tienen esa característica muy exacerbada. Eh, Además, bueno, gracias por la persona que te mandó la sugerencia y reitero de igual manera, si quieren unirse a la plática en este sentido, sugiriendo algunos temas, yo creo que es interesante. Las pláticas de café, fíjate que me encantan porque siempre surgen cosas interesantes y bueno, el tema de la maldad, híjole, está bastante interesante. Creo que vamos a hablar de cosas un poquito fuertes en el sentido de que hay una realidad. Nos enfrentamos muchas veces a esos rasgos de personalidad que tienden a ser eh, pues dañinas, ¿no? Dañinas hacia otras personas, de mala intención. Para mí la maldad es la falta de empatía, no empatiza la persona con el otro, ¿no? Y también hay estudios por ahí, no sé si tú has escuchado, David, hay estudios que señalan que las personas, sobre todo los que tienen tendencias psicopáticas, no tienen unas neuronas que se llaman espejo. Estas neuronas son las que hacen que empaticen con el otro, es decir, me pongo en el zapato del otro, ¿no? El dolor del otro, no soy yo, pero le va a doler, ¿no? Lo que estoy haciendo está mal. Bueno, tú sabes bastante sobre esta parte de la filosofía y la moral, pero se juega mucho esto, ¿no? De repente la persona que está haciendo constantemente eh, maldades, por así decirlo, ¿no? Sabe qué es lo que quiere y que va a dañar incluso al otro. O sea, no solamente es algo, es una acción positiva, sino que para nada es positiva, ¿no? Sino en el sentido de que sabe que va a hacer un daño y no le importa si el otro va a salir afectado. Esto lo hemos visto en diferentes lugares, en el trabajo, en la familia, con la pareja, con algunos disque amigos, ¿no? No sé tú qué piensas de esto, pero me parece interesante de la forma en cómo van surgiendo esas características de personalidades y que muestran un índice de maldad y pues por ahí puede llegar hasta lo perverso, ¿no? De hecho, la refiere, es un término que utiliza un francés, bueno, es una palabra francesa que alude cuando el niño nace y la mirada de la madre influye en el estado emocional de los bebés. Cuando el bebé no tiene esa mirada de la madre, cuando le falta la madre, en este caso, esa mirada o la mirada de la madre es vacía, se tiene investigado de que las personas desarrollan una falta de empatía conforme van desarrollándose en la vida. Es necesario tener esa mirada de la madre porque de alguna u otra manera hace ese espejo
de la empatía, de ponerse en el lado de los otros. Aludes también a la neurociencia. Eso es importantísimo porque es heterodoxo la mirada que tenemos que hacer hacia la maldad. No, no se puede abordar desde, desde un simple punto. Por ejemplo, en la neurociencia, estas famosas neuronas espejo que sirven para el bebé, en especial, por ejemplo, cuando nosotros hacemos gestos positivos a los bebés y ellos lo replican, por ejemplo, cuando le jugamos y decimos, hola, aquí estoy, y le sonríes y el bebé regresa la sonrisa o la risa. Entonces ahí es donde están actuando estas famosas neuronas espejos. Hay áreas específicas del cerebro donde si está dañado, por ejemplo, el hipotálamo, que es en específico la de las emociones, eh, suceden que pueden llevar a las famosas personalidades psicopáticas. Estas psicopatías que el cine, la literatura han dejado ver, por ejemplo, André Chikatilo o el famoso Ted Bundy, que son muy famosos por encarnar la maldad en el sentido que representan lo que el hombre puede llegar a ser cuando algo en específico está desequilibrado. En este caso, es importante también abordar el tema de las neuronas en estas cuestiones de cómo se interconectan o cómo se intercomunican, especialmente por las dopaminas, las serotoninas, y cuando esto está desequilibrado o exceso de dopamina o falta de dopamina pueden también llevar a las personas a cometer actos que horrorizan a las otras personas que no harían eso en un estado normal, vamos a decirlo de una forma muy vulgar, en sus cinco sentidos, ¿no? Desde la filosofía, ahorita que dices, me recuerdas a Manuel Kant, aunque toda la filosofía, tanto la estética como la ética, y que va juntos estas dos, pero también las podemos ver separadas. Emmanuel Kant es el que aborda el asunto del imperativo categórico, el hecho de la ley, el hecho de actuar conforme me gustaría que todos actuaran por el bien. En la filosofía ha nacido y nace a partir de la búsqueda del bien y del buen vivir, la famosa vida de la Zoe, que hablaban los griegos. La Zoe es la vida pura, la de respirar, pero esa vida hay que aspirarla a ser un ciudadano, decía Aristóteles, si no me equivoco. Entonces, cuando vuelves un ciudadano, te vuelves una vida política, una vida bajo la ley del Estado, y que te regula y que te lleva de alguna u otra manera a vivir conforme al otro, el cuidado de los otros, y aunque no guste, ¿verdad? Porque a veces puedes tener un enojo hacia otra persona y querer matarlo, pero no hacerlo, ¿no? Sí, creo que esto que estás diciendo ahorita, David, lo de muchas veces decimos, y quiero matar a alguien, ¿no? Es que me da mucho coraje lo que está haciendo y decimos, llegamos a decir, no, quiero matarlo, quiero ahorcarlo, ¿no? O quisiera, nos imaginamos tantas cosas muchas veces que no, finalmente no las hacemos. Desde ahí yo quiero pensar que las personas todas, bueno, no lo pienso, estoy segura, porque además hay pruebas psicológicas que eh, proyectan esto como una es el MMPI 2, que, bueno, proyecta ciertos rasgos de personalidades en el que todos tenemos un nivel, por así decirlo, de maldad, ¿no? Un nivel, por muy mínimo que sea, todos y todas tenemos un mínimo de maldad. Ahora, de que lo hagamos a que solamente lo fantasiemos o lo pensemos es otra cosa, ¿sí? Entonces, hay muchas personas, como tú me decías el otro día en otro cafecito, hay personas que se quedan en la neurosis y hay quienes rayan en lo perverso, ¿no? Entonces, quienes lo piensan, quienes lo hacen, hay una gran diferencia. Creo que la perversión, la maldad, en el transcurso de la historia de la humanidad ha sido parte de la lucha, de lo que yo le llamo, y me gusta llamarle de esa forma, como tú sabrás, la filosofía que a mí me encanta de Jung, es una sombra, o sea, es una sombra que todas las personas tenemos de alguna manera
dentro de nosotros. Vamos, hay una metáfora que me encanta, te la he compartido en algunas ocasiones, David, que tire la piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Entonces, aquí yo creo que se trata de autoevaluar cuáles son esas sombras, cuáles son esos niveles de maldad que tengo y no juzgarme por ello, porque no es que sea no me voy a etiquetar como una persona mala si siento en algún momento que que quiero ahorcar a alguien o que estoy fantaseando con hacerle daño a alguien porque me siento enojada, ¿no? Finalmente es una expresión de una emoción y de un suceso, de algo algo que pasó y que está provocando emociones como la ira, el enojo, y que nos incitan o nos estimulan a pensar o a fantasear de alguna manera maldosamente, ¿no? Pero de eso a que realmente la persona haga o actúe con maldad es otra cosa. Hay personas, a mí sí me gustaría, David, que aquí, digo, ¿cómo lo ves tú? En cuanto, por ejemplo, a los perversos narcisistas, que es una personalidad muy característica de maldad y que incluso estos sí lo piensan, estos sí lo traman. Esto no es de los que, no es como los que, el tipo de, ay, tengo ganas de ahorcarlo porque estoy enojada. Al rato se te pasó el enojo y hasta sientes culpa, ¿no? Y dices, pues, disculpe, perdón, no sé qué estaba pensando y pensamos muchas cosas, ¿no? Y voy a hacer una meditación o voy a hacer una oración pues porque esto que estoy pensando no está bien, ¿no? Entra la moral, pero estas personas que son los perversos narcisistas, estos de verdad no tienen poquitito ¿cómo se llama? De empatía, o sea, realmente hacen las cosas la intención de hacer daño. O sea, porque por gusto, por placer, por goce, por lo que tú quieras, pero actúan de esa forma. Entonces, a mí me gustaría, David, ahí que ahondaras un poquito, ¿cuál es tu perspectiva respecto a estos rasgos de perverso narcisista que actúa con esa intención de lleno, o sea, de entrada, por ejemplo, yo he escuchado de algunos perversos en terapia, a mí me gusta hacer tal cosa, no sé, por ejemplo, me gusta hacer llorar a la gente, o me gusta hacer llorar a mis novias, ¿no? Es que me encanta, disfruto cuando las hago llorar. Me excita, ¿no? Me he escuchado hasta ese nivel, ¿no? Me excita escucharlas llorar. O niveles más fuertes, ¿no? Por ejemplo, digo, ya estamos hablando ya de personalidades psicopáticas, ya un extremo un poco más, por ejemplo, las personas que disfrutan ver morir a animales o que disfrutan que maten animales, ¿no? Torturarlos. Eso ya estamos hablando de un nivel mucho más fuerte, pero a mí me gustaría escucharte en ese sentido, David, ¿cuál es tu perspectiva desde la parte filosófica o psicoanalítica que tú manejas mucho? Pues no, pues esta parte de los perversos narcisistas, por qué actúan de esa forma, ¿no? Sí, lo que pasa es que intrínsecamente está subsumido lo que estás hablando a la literatura psicoanalítica. Cuando hablas de perverso y hablas de narcisistas, hablas de dos términos que están dentro o abarcan en la literatura psicoanalítica. Como todos sabemos, el conocimiento psicoanalítico emana de los estudios de Freud y post-Freud. Estamos hablando de todos los seguidores y las personas que siguieron a Freud y fueron descubriendo dos cosas. La primera es, en términos nosológicos, cuáles son las estructuras de cada una de las personas. Por ejemplo, la primera es la neurosis, ¿sí? Que hablamos de la neurosis. Esto es un tema muy complejo que no solamente leerlo, sino en la clínica es difícil observarlo. La neurosis, la segunda que es la perversión. Cuando dices perverso narcisista, estamos nosológicamente ubicando al sujeto en la perversión. Y la última que es como tal, la psicopatía. Uh-huh. En la primera, que es la neurosis, entramos la mayoría de las personas, ¿sí? Las personas que estamos regidos bajo la ley. Uh-huh. El deseo y la ley se encuentran, van juntos, es como
como un encuentro permanente y a la vez se tiene que leer dialécticamente el deseo contra la ley. Lo que busca el neurótico es romper la ley, pero es con quien se encuentra primeramente y es donde se forma la neurosis como tal, porque como deseo quiere obtener o hacer algo que tiene que ver con sus instintos y lo que Freud denomina el ello, pero la ley, que es aquello que también le domina super yo, es que para y le da un alto, ¿verdad? Y que lo ubica dentro de la estructura social. Aquí estaría bueno ahondar sobre los estudios que hace Freud en Totén y Tabú y el tabú y el horror a las cuestiones de lo que está prohibido, pero también junto al horror está el deseo. Ese es como tal el neurótico, ¿no? El neurótico es el que busca el deseo, pero se encuentra contra la ley. El perverso como tal es quien está regido por el deseo, no está regido por la ley. En el caso neurótico así es, pero en el caso del perverso, quien lo rige es el deseo. Mientras la ley te dice no hagas tal cosa, al perverso hay un algo que le empuja a hacer el deseo y que no puede parar. Dicen algunos autores que el perverso busca y necesita que lo paren porque él no puede parar, está regido bajo, ahora sí que la ley del deseo. En este caso, por ejemplo, en los escritos de Lacan, hace un estudio de Kant contra Sade. Sade, el marqués de Sade, muy famoso por sus novelas y lo de Sodoma y Gomorra, que realmente es un libro, considero que no es para cualquiera de ese tipo de literatura, porque ahonda o te adentras a lo que es la maldad pura y que está institucionalizada, sistematizada y formalizada para que se haga. Entonces, Lacan termina diciendo, Sade como un perverso, está empujado como el neurótico también, mientras el neurótico es la ley diciéndote no, no lo hagas, el perverso le está diciendo hazlo, 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 goza, 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 mata, mata, viola, viola, etcétera, no todo lo que el neurótico estima como maldad, que eso sería otro tema si nos da tiempo a abordar, porque ¿qué es la maldad, no? Y eso tiene que ver mucho de quién dice qué es y qué no es la maldad. Y el último es el psicópata. Regresando a la nosología psicoanalítica, en las cuestiones de las estructuras de personalidad, eh, el psicópata es aquel que está abstraído y ahí muchas veces entra la cuestión del narcisismo. El narcisismo, cuando dices perverso narcisista, el narcisismo es el estado primario. Algunos autores plantean que es el gran descubrimiento de Freud. Sobre todos los descubrimientos, el gran descubrimiento de Freud tiene que ver con el narcisismo. Está basado en una historia de los griegos, de Narciso. Narciso era un personaje que pues amaba demasiado a tal grado de que no encontraba a nadie que lo amara tanto como él quería, ¿no? A tal grado que todas las personas que se enamoraban de Narciso simplemente no le llegaba a la altura del propio Narciso, hasta que se encontró con una persona que se llama Eco. Eco es quien se enamora, pero el problema de Eco es que solamente repetía lo último que escuchaba, como la ecolalia, ¿no? Escuchabas, Juan está por tu casa, decía ella, por tu casa, ¿no? Pedrito vino corriendo y ella decía, corriendo, siempre repetía lo último. Entonces convenció a algunas personas para que pudieran decirle a Narciso que estaba enamorado de Narciso, y así muy rápido, que es todo el estudio que hace Freud y descubre el narcisismo, muy rápido sí logra conectar con Narciso. Narciso se enamora de Eco, pues básicamente porque se escuchaba, escuchaba realmente la voz suya. Realmente el narcisista no se puede enamorar de la otra persona porque sigue estando enamorado de sí mismo. Busca personas que le repitan la voz de su propia voz, el eco como tal. Y mayormente están en estas personalidades, las personalidades dependientes. En este caso, el eco viene a representar la dependencia, porque solamente podría repetirle la voz que hacía Narciso, hasta que Narciso
no le llegó a alimentar esto de eco y termina yendo a un río y ahí hay varias versiones de que se ahoga viéndose en el espejo del río, pero la que más me gusta es que se queda al lado del río y se muere por inanición, creo que muere porque no come, porque de tanto admirarse, se olvida de todas sus necesidades y se muere y ahí en ese río nace la famosa planta de narciso, que son muy bonitas, de hecho, son blancas y tienen un pétalo, creo, muy bonito, muy blanco, que cuando caen se ven muy hermosos. Entonces, el narciso, que es la historia griega que acabo de contar muy rápidamente, Freud lo toma y empieza a hablar de que es el estado primario del ser o de la persona. Cuando nacemos, eh, prácticamente todo gira alrededor de nosotros. Lloramos y viene la mamá, ¿sí? Nos dan comida, no pagamos luz. Siempre he dicho eso, no pagamos luz, no pagamos comida, todo es alrededor del nené, de que no le falte nada. Y los narcisistas realmente no pueden superar ese estadio, porque cuando viene la frustración es cuando tenemos que romper el narcisismo. Cuando lloras y la mamá simplemente ya no viene para darle de comer, entonces vas rompiendo ese estado de que todo lo tienes. Desgraciadamente, estas personas que son de estructuras perversas, con personalidad narcisista, se encuentran sumergidos en su yo, que les imposibilita tener contacto con las otras personas. Termino. Es tan interesante que a pesar, y es una paradoja, a pesar de que no puede entender, conectar y saber cuáles son las emociones de los otros, sí tienen la capacidad de emular las emociones y tienen una lectura completa y perfecta de qué sentimientos están teniendo aunque no los entiendan, ¿sí? Por eso son manipuladores, los narcisistas y los perversos narcisistas. Una de las características es que son manipuladores porque entienden perfectamente, entienden, mas no viven. Entienden perfectamente las emociones desde afuera, aunque no las pueda vivir como los neuróticos la vivimos porque de alguna u otra manera conectamos, ¿no? Cuando mencionas que la entiendes, ¿te refieres más desde una postura psíquica y cognitiva que emocional? Sí, no la procesan como el neurótico lo procesa. De hecho, el psicópata y el sociópata son dos cosas diferentes. Planteabas hace rato de que, por ejemplo, Sí. imaginan, plantean, por ejemplo, Ted Bundy hacía no lo hacía de manera, algunos, perdón, no sé si creo que Ted Bundy en ocasiones sí actuó de manera impulsiva, pero los psicópatas mayormente construyen y analizan todo y hacen todo una forma, un método para matar. Pero los sociópatas, ¿no? Los sociópatas son más impulsivos. Es una característica muy específica que nosotros, los psicólogos y psicoanalistas, planteamos para determinar quiénes son psicópatas y quiénes son los sociópatas. Pero combinan los dos de que no pueden sentir los sentimientos de los otros, no pueden conectar con los otros propiamente porque no podrían hacer lo que hacen. Cosa que los neuróticos lo hacemos, perdón, no logramos hacerlo. Eso es interesantísimo porque la única manera en cómo nosotros tenemos que confrontar el hecho de que no lo podemos hacer, creamos una estructura que se llama la fantasía. Uh-huh. Al no poder hacerlo y no llevarlo a cabo, por ejemplo, todo esto, libro de Sade, si lees todo eso, nos vamos a encontrar contra un horror y para Freud plantea de que ese horror es propiamente porque lo queremos hacer y ahorita te voy a mostrar por qué. Pero cuando viene el horror, planteas, bueno, ¿cómo lo hago sin poder llevar a cabo como el psicópata? Bueno, la estructura que nace y forma y da un soporte para no destructurar la psique es la fantasía, que es solamente que está en nuestra mente, pero aparece la culpa. Si lo pienso, lo deseo, aparece a la vez la culpa y como tal aparece la neurosis. ¿Por qué digo que lo deseas y que de alguna manera lo queremos? Porque de alguna u otra forma el horror, por ejemplo, el horror al incesto, tiene que ver con no lo quiero hacer, el hecho de que yo diga que lo quiero hacer me da culpabilidad, pero, o por ejemplo, matar, yo no quiero matar, pero ves cómo se llenan los cines, en donde las matazones, como decimos aquí, por ejemplo, la película del infierno de Luis Estrada, está lleno de violencia, está lleno de maldad, está lleno
que representa y que proyecta la situación de México actual, pero que estamos como consumiendo toda esa sangre, consumiendo todos esos actos y nos emocionamos con eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay una atracción aún en la película hacia eso que es horroroso? Pareciera que en la fantasía y en el fantasma podemos vivirlo, pero en la realidad no lo podemos hacer como el psicópata lo hace. Claro, y también fíjate que hay un autor, un psicólogo que se dedica a esto de tratar víctimas de perversos narcisistas. Eh, se llama Iñaki Piñuel, es un psicólogo, no sé si lo has escuchado. Bueno, él trata mucho con las víctimas de perversos narcisistas. Y una de las cosas que él sugiere, que a mí me llama mucho, es el contacto cero, que es muy difícil en el caso de las víctimas, ¿no? Y también habla de dos estructuras. Habla de una estructura narcisista que se adapta a la sociedad, que es o sea, no es un psicópata, porque todo el mundo pensamos de que el psicópata o el maldoso o el que tiene un índice de maldad es el que anda con cuchillo en mano o que anda con un arma en la mano, ¿no? Entonces él menciona, no, es que hay muchos psicópatas entre nosotros vestidos de cordero, ¿no? Disfrazados con sonrisita, bien lindos, porque además tienen una característica que son súper encantadores, son casi adorables, una cosa maravillosa, una cosa linda, dirían por ahí, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, esas son sus armas que usan para salirse con lo que ellos quieren, o ellas quieren, ¿no? Entonces, Iñaki Piñuel mencionaba dos tipos, el estructurado, o sea, el que está adaptado a la sociedad, que no es un psicópata, no es un narcisista con arma en la mano, por así decirlo, porque sus armas son otras, ¿no? Y encontramos este tipo de personas, David, por ejemplo, la persona que traiciona para salirse con algo, ¿no? La persona que te está llevando como que la corriente, y sí, todo bonito y la sonrisa, pero al final de cuentas le lleva y le trae a otras personas a su conveniencia, ¿no? Ese es un tipo de persona manipuladora, digamos que con una agresividad un poco pasiva, pero es esa persona que está aprovechando momentos de otras personas o de circunstancias para, para salirse con lo que él quiere o lo que ella quiere, ¿no? Y bueno, eso mencionaba él, y te decía que lo que me llamaba mucho la atención y que eso es muy, muy difícil, lo hemos visto, bueno, en caso lo he visto mucho en terapia, personas que han convivido en algún momento con un perverso narcisista que tiene un alto índice de maldad o una maldad que no raya en la muerte, pero sí en constantes, es que yo le llamo como constante asesinato. Me estoy acordando de la pintura que me dijiste el otro día, de Frida Kahlo, de Piquetitos, pues algo así como de Piquetitos, del cuadro que me enseñaste. Sí, sí. Algo así de piquetitos, pero no de manera simbólica, o sea, no con el cuchillo en mano, aclaro, sino esos piquetitos de repente te hago daño y luego hago algo que te gusta porque te tengo manipulado o manipulada con las emociones, ¿no? Como bien decías tú, el perverso o el perverso narcisista identifica perfectamente bien las emociones del otro, aunque no las esté sintiendo, porque ese es el punto, que no empatiza, no las está sintiendo. Entonces, usa esa habilidad, yo le llamo habilidad, usa esa habilidad que tiene de identificar las emociones del otro y irlas trabajando, irlas manipulando, ¿no? Sabe que el otro sí siente, sabe que el otro sí empatiza, sabe que el otro, si yo me estoy fingiendo que estoy llorando, el otro va a doblar las manos y entonces va a ceder lo que yo quiero, ¿no? En ese sentido, ahí están esos perversos narcisistas o perversas narcisistas y que como bien decías, todo esto se gesta desde la familia, o sea, desde cómo está estructurada la familia, cuál es la dinámica. Creo que lo mencionaste perfectamente bien con la metáfora de Narciso.
Este es un ejemplo, Freud no se equivocó en ese ejemplo, y retomar la palabra para estudiarla luego, ¿no? Como una estructura de personalidad. Pero en ese sentido, bueno, la humanidad creo que hemos estado luchando o hemos estado como sobreviviendo con con ese rasgo de personalidad yo le llamo que hasta es parte de lo que es la dinámica de la sociedad, cómo está tejida. El otro día estábamos hablando sobre el tejido social. Entonces, yo creo que hay incluso puntos narcisistas, perversos, ¿no? Que están dentro de una institución o están instituidos como una ley, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, creo que nos topamos con personas todos los días y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera sabemos quiénes son, porque el punto es ese, que son tan adorables, son creemos que son muy empáticos, que son personas encantadoras, entonces pues no logramos identificarlo como tal, ¿no? De hecho, ellos tienen mucha atracción por el poder. Los psicópatas, las personas, no todo narcisista de entrada es un psicópata, eso hay que dejarlo bien en claro. Hay narcisistas, estructuras narcisistas que no caen en la psicopatía, pueden ser neuróticos y que todavía pueden empatizar con la gente en un grado, el neurótico sí, pero los perversos y los psicópatas narcisistas ya están en un punto en donde están más allá del bien y el mal en términos de Nietzsche, ¿no? Hay varias estructuras que proponen, por ejemplo, la triada psicopática. Hay estudios donde se hace, por ejemplo, en la anamnesis se investiga si el niño, o cuando era niño, mataba animales y sentía gusto por abrir los animalitos, etc. Imagínate, es muy complejo porque si Leonardo da Vinci, por ejemplo, tenía la atracción por abrir los animales, disecarlos y ver su estructura adentro, no necesariamente era un psicópata, posiblemente lo tenía sublimado, pero los psicópatas como tal, estamos hablando de personas perversas y que llevan el asesinato como tal. Hay varias películas, por ejemplo, Mr. Brooks, es una muy buena película donde habla de esas dos personalidades, mayormente en la mañana son el mejor vecino, el mejor esposo, el mejor papá, pero en la noche se convierte en la encarnación, vamos a decir, entre comillas, de la maldad. En el arte, por ejemplo, podemos encontrarlo muy característicamente. Esto es hermenéutica propia, lo que te voy a decir, no es como tal lo que lo he leído, pero yo creo que si encontramos la maldad expresada en el arte o estas cuestiones de dejar soltar nuestros instintos más básicos, más bajos, como la muerte, como el deseo, como el sexo desmedido, etcétera, lo podemos encontrar si lo dividimos entre los impresionistas hacia adelante y de los impresionistas, vamos a poner en medio los impresionistas, hacia atrás que vamos a encontrar el barroco. Por ejemplo, en el barroco vamos a encontrar pinturas en donde sí está, pero hay que saberlo ver, como el caso de la neurosis. O sea, sí aparece. Vemos, por ejemplo, en las pinturas de Caravaggio, las expresiones del Cristo, de los Cristos muertos, pues prácticamente son horrorosas hasta cierto punto, a mostrar cómo estaba el Cristo muerto, las personas como tal, o nos vamos a la parte de los académicos, inclusive en la línea de Da Vinci y toda esta parte de los posgriegos, de la pintura posgriega académica, inclusive evitaban poner las emociones cuando la pintaban, pero cuando viene el impresionismo, el posimpresionismo, donde entran Monet, donde entra Van Gogh, y viene la posmodernidad, empiezan a aparecer expresiones más fuertes, por ejemplo, de la sangre. En la posmodernidad, por ejemplo, tiran la pintura roja, la pintura para expresar el carácter y la fuerza de la sangre expresada en el lienzo blanco, bueno, y hacen toda una idea, ¿no? de lo que están planteando, y que con un poco de estudio de psicoanálisis te das cuenta que empiezan a expresar de manera más clara estos instintos
del deseo de la sangre, del deseo de la muerte, del deseo yo trato de evitar la palabra maldad porque todavía la tengo suspendida para hablarla desde el aspecto del contexto social, pero sí se permite más en el arte después de los impresionistas y los expresionistas, los surrealistas y los surrealistas, empezar a poner en el centro en este caso del arte, estas expresiones que parecieran psicopáticas, ¿no? Por ejemplo, Francis Bacon, que es un pintor que yo admiro mucho. Si tú ves el del Papa Inocencio, en la pintura del Papa Inocencio, trata de replicar a Diego Velázquez en la pintura del Papa Inocencio. Como no lo logra, termina siendo un papa que vamos a llamar entre comillas horroroso. O sea, si tú lo ves contra el Papa Inocencio de Velázquez, está bien dibujado, bien bonito, los colores y todo, pero en el de Papa Inocencio de la réplica, o vamos a decir de lo que quiso hacer Francis Bacon, nos encontramos con el horror como tal, con la boca abierta, inclusive con un velo que los psicoanalistas lacanianos plantean de la perversión como un velo también, pues te encuentras con que el arte también tomó una vuelta, se muestra más la psicopatía. Eso puede ser un reflejo de nuestra sociedad de alguna u otra manera, porque los que vivieron, por ejemplo, de los 40 hacia atrás, la maldad estaba escondida. O sea, lo que llamamos malo, todo eso era como horroroso, pero ahora pareciera que se naturalizó, se normalizó. Naturalizamos, por ejemplo, ver a alguien colgado en un puente y que es horroroso, pero ya hasta inclusive caemos en el chiste, en la gracia, en el mira otro, y cómo vamos digiriendo la maldad y la vamos interiorizando y de alguna u otra manera inclusive la metemos como una cultura, por ejemplo, la cultura del narcotráfico, en los niños, por ejemplo, que hacen los test Macover en Sinaloa y todo esto, los niños ya dibujan gente muerta, personas muertas, ánimas, porque ya tienen en su estructura de mentalidad, en lo que ven todo el día, es muerte, es la cultura del tánatos desde Freud, ¿no? La de la destrucción, la de la posesión, la de arrancar, destruir, etcétera. Entonces, O el definitivamente, cine, dime. perdón, o el cine gore, por ejemplo, ¿no? Lo que el cine gore es muy sangriento. La primera vez que yo vi un pedacito de una película no la pude ver, o sea, no la pude terminar, o sea, dije yo, no, no, eso está horrible, es demasiada sangre. Pero bueno, lo que estás mencionando, fíjate que es muy interesante porque estás abordando la maldad desde una parte filosófica, la psicológica, desde el psicoanálisis y la parte desde la social, ¿no? A mí me interesa en este momento, no sé si tengamos todavía tiempo, pero por ejemplo, desde la parte social, que se ha naturalizado, ¿no? Antes estaba escondida ciertamente, no es que no existiera, es que se maquillaba. Ahora pareciera ser que te encuentras, digo, a mí me ha tocado escuchar y que bueno, creo que es la razón por la cual no me nace ir mucho al DF o vivir por allá, pero he escuchado mucho de amigas que viven por allá y cosa que tienen que, o sea, me dicen, es que tiene uno que cuidarse ciertas horas, de no pasar a ciertos lugares, mismo que vivimos aquí en Villahermosa, o igual, por ejemplo, que mencionan, es que ya no, ni siquiera podemos, por ejemplo, en el metro se han escuchado un montón de veces de que hay abusos sexuales, violaciones sexuales, y casi siempre hacia mujeres, ¿no? Entonces pareciera ser que la gente pasa, en alguna ocasión una amiga me contó que estaban violando a una persona y que nadie, o sea, nadie hizo nada, incluyéndose. Y entonces te preguntas, ¿por qué no hicieron nada? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Será que no están sintiendo? ¿Será que no están empatizando o surge el miedo a me van a hacer daño? ¿Será que más adelante me van a esperar y ahora me lo van a hacer a mí? Entonces, no sé, surgen muchas cosas, ¿no? Y el miedo pareciera ser que ahora es el que normaliza o legaliza, por así decirlo, ¿no? La violencia, ¿no?
la maldad, hace rato dijiste, te voy a tener un poquito de cuidado porque no quiero ahondar mucho en esta palabra, pero me parece que la maldad, desde un término o conceptos psicológicos, la maldad para mí, todos tenemos un mínimo, hasta un mínimo, todos y todas. Si nos aplicamos un MMPI, a lo mejor por ahí nos va a salir un puntito o unos puntitos por ahí, ¿no? El punto es lo que tú mencionabas hace rato, qué tanto lo llevo a cabo o si eso que llevo a cabo lo hago con goce, o sea, lo disfruta. Porque creo que es lo que hace la diferencia entre el que actúa por maldad y tiene una tendencia hasta psicopática, es que disfruta del dolor del otro. En el caso de los, a lo mejor los neuróticos que tú mencionabas, pues lo piensan, ¿no? En algún momento nosotros, digo, los mortales, ¿no? Los que ponemos los pies en la tierra y decimos, pues no lo voy a hacer, o sea, acá digo un montón de cosas a nivel cognitivo, ¿no? Ojalá le pase esto, ojalá le pase un carro encima, ojalá que se enferme, que se muera, o sea, a veces lo pensamos porque estamos bajo el dominio de la ira, del enojo, porque creemos, bueno, que el otro nos hizo daño. Pero una vez después que reaccionamos, pues lo pensamos mejor y decimos, pues no está bien lo que estoy pensando, ¿no? Pero bueno, creo que sí llevas a un punto bastante interesante, David, el analizarlo desde el punto social, o sea, la parte social de cómo nos estamos moviendo y entonces empezamos a normalizar la violencia, que está muy relacionado a este tema de la violencia. Hay una película que me gusta mucho y me parece que sirve para hacer reflexión, la de El Señor de las Moscas. No sé si lo has visto. ¿No? No. Bueno, El Señor de las Moscas es una película que narra de unos niños que se tienen un accidente en un avión, entonces se pierden y caen en una isla. Son un grupo de niños como unos 10 niños más o menos, o 12 niños, todos varones, en una edad entre 10, 12 años, 14 años, más o menos. Entonces empieza una lucha de poder, como lo que bien mencionabas, la narcisista le llama al poder. Entonces, bueno, ahí empiezan a surgir los rasgos de personalidad de cada niño y generalmente el niño, surgen varios líderes en el grupo, ¿no? Dentro de esos líderes está el perverso narcisista o el perverso y está el niño que lidera pero quiere hacer las cosas bien pero no puede. Lucha contra corriente con el perverso, con el que sí disfruta matar a los animales, ya no por supervivencia, sino por goce, por gusto, porque se le pega la gana matar un animalito y disfruta de ello, ¿no? Entonces, la película se va desenvolviendo, se va desarrollando de tal manera que va mostrando los rasgos de personalidad de cada niño y eso está bastante interesante. Llega el momento en el que son rescatados, llegan los adultos a rescatarlos y entonces pues se preguntan qué están haciendo estos niños, se volvieron unos salvajes, porque además se quitaron la ropa, se despersonalizaron de la vida que traían de la forma de vestir, de hablar, de organización de una sociedad, ¿no? Se despersonalizaron totalmente, los niños se pusieron taparrabos, se pintaron la cara, hicieron lancetas para caza de animales, pero uno de ellos empezó a manipular el grupo con chantaje, infringiendo miedo para que pues sea el líder, ¿no? Y aquí el que manda soy yo y entonces agredo a otros niños para que los demás me respeten y entonces me tengan miedo y así yo soy el líder, ¿no? Está muy interesante la película, la verdad la recomiendo mucho y es una película bastante viejita, pero la recomiendo por esta parte de la maldad y además invita mucho a la reflexión de cómo estamos organizados a nivel social, como lo que mencionabas, y cómo estamos normalizando, cómo ocurre la conducta del perverso o del narcisista. Bien dijiste, el perverso no es lo mismo que narcisista, pero los perversos narcisistas empiezan a infringir ciertos
cúmulo de actitudes o de conductas, de tal manera que la persona que es la víctima no se va dando cuenta, no es de la noche a la mañana, la van trabajando poco a poco. Entonces se va como adaptando, ¿no? A su perverso narcisista o a esa maldad, ¿no? Entonces, bueno, es algo que ocurre muy parecido igual en la película del Señor de las Moscas. Lo que planteaba de la dificultad de hablar qué es lo malo, desde una perspectiva, y subrayo que yo planteo perspectivas, desde una perspectiva sociológica, inclusive antropológica, la maldad va a depender mucho de la región y del avance de la estructura social que se tenga. En sociedades más primitivas, donde son tribales, se encuentran más vistas lo que para, según el hombre moderno, entre comillas, puede plantear que hace cosas malas o horrorosas. Pero pareciera que el hombre occidental moderno se le escapa de sus ojos los actos terroristas que también hace y que son horrorosos, y que están legitimizados por el Estado e inclusive por algunos países imperiales o que tienen rasgos imperialistas. Podemos recordar, por ejemplo, con la destrucción de las Torres Gemelas, cómo se legitimiza entrar a un país como Afganistán para destruir medio país, y que está, o sea, no se puede hacer lo malo hacia mi país, pero mi país sí puede hacer lo malo hacia otro país. A eso me voy, que la maldad tiene que ver con quién dice que es malo. Por ejemplo, si nos vamos a las cuestiones de los sumerios, por ejemplo, y vienen los judíos y vienen de los estados que estaban alrededor de Israel. Por ejemplo, Israel se encuentra con países o estados que para ellos eran malos, ¿no? Y que inclusive mataban a sus hijos, y algunos tenían las costumbres de comerse a los muertos, y que Israel lo ve como estados o, o grupos con alto grado de maldad, pero pues la forma en que entra Israel a conquistar, pues no eran muy bonitas que digamos, ¿no? Pero pues estaba legitimizada en este caso por un estado teocrático, para poder aceptar que eso que era malo para los ojos de uno es bueno para quien lo hace, ¿no? En este caso podemos seguir avanzando con los hinduistas, por ejemplo, que son estas ideas que ha tomado Occidente, pero se le ha olvidado también que tienen sus historias, pues no muy gratas, que por ejemplo cómo han seguido a las mujeres en el Oriente, o inclusive en el Medio Oriente, por ejemplo con el Corán. El Corán vas a encontrar, como en la Biblia, las dos caras, tanto de la búsqueda de la paz y de la tranquilidad y de la no violencia, pero también encuentras la violencia legitimizada, y que de alguna u otra manera ciertos grupos han cooptado esas enseñanzas de Mahoma para sus ideas, como inclusive el cristianismo, en el judaísmo, por ejemplo, los llamados celotes en los tiempos de Jesús eran personas que querían hacer el cambio en Israel por medio de la violencia. Nos podemos ir, por ejemplo, con los comunistas, que lucharon mucho contra las ideas de los capitalistas, pero como instauraban sus sociedades, también tenían que ver con la maldad, con la opresión de los pueblos. Queriendo destruir la opresión, terminaron oprimiendo a los pueblos, pero era legítimo para ellos si lo hacía uno. Y esa es donde te decía de los estudios de Freud con la orden y con las cuestiones del tótem y el tabú, porque el tótem es el que te dice no lo puedes hacer, ¿sí? El tótem es el representante, la metáfora o la metonimia como tal, de que te va a parar para que tú actúes conforme las leyes de tu pueblo. Pero también ese tótem y ese tabú, el tótem también puede plantear que puedes hacer una serie de cosas que como tal, para la vista de otro también es un poco extraño, ¿no? Entonces, plantear qué es malo y qué es bueno es una cosa muy compleja. No se escapan, perdón, los cristianos, por ejemplo, cómo borrar la Edad Media, cuando luchaban contra los pueblos herejes,
matándolos y todas estas cosas que existen en la historia de la iglesia cristiana institucionalizada y que desgraciadamente tenemos que mostrar, que presentarnos ante ella como todas las sociedades, por ejemplo, los griegos con su cosmogonía también llena de sucesos que el mismo Sócrates dice, ¿cómo es posible que enseñen a los dioses, a los niños, cuando esos dioses se comportan peores que los hombres? Y es que realmente si tú lees todas estas historias de los griegos, eran de uno mataba al papá y el papá mataba a la esposa y la esposa se comía a los niños y esto, entonces Sócrates llega a plantear en la República, realmente yo no entiendo por qué presentan a los niños cosas que son maldades puras. Entonces así podría ir con todas las sociedades y todas las religiones y dentro tienen la maldad, dentro de, o sea, como decía Hegel, la maldad que vemos en el otro nace en la mirada de uno. O sea, es una cuestión de que tienes que verlo en la oscilación entre el ir y venir, porque también está dentro de nosotros, pero a veces la preferimos, la vemos fuera y queremos verla afuera para poder decir, eso sí es malo, pero lo que yo hago no es malo, aunque yo mate, aunque yo lo haga en el nombre de Dios, aunque yo lo haga en el nombre de Lenin, aunque yo lo haga en nombre de Castro, de Fidel Castro, aunque yo lo haga en el nombre del PRI, aunque yo lo haga en nombre de la corrupción, aunque yo lo haga en nombre de Dios, de Cristo, de Mahoma, de quien sea. Si es así, no es malo, es permitido. Pero si lo hace el otro sujeto o el otro como tal, eso sí es malo. Entonces, es complejo de alguna u otra manera establecer qué es la maldad. Y termino, el DSM, que es el manual como tal que utilizan los psiquiatras y psicólogos para hablar de las enfermedades y conductas patológicas, plantea inclusive la cultura, porque en ciertas culturas puede no ser enfermo lo que se hace. Eric Fromm planteaba de las sociedades psicopáticas, de la psicopatología de la sociedad, en donde pues matar como una forma de represión es bueno. Y puede decir, ay, no, aquí en Occidente no pasa. Pues es cuestión de que te vayas a Texas, por ejemplo, y que todavía está la pena de muerte. Es cuestión de, por ejemplo, esta cuestión de se busca vivo o muerto. Por ejemplo, Pancho Villa y todas estas cuestiones de los estudios que te decía la otra vez del Homo sacer, cuando se plantea que una persona ya está muerta, porque el Estado te dice, a mí me lo traen vivo o muerto, como el de Irak, este señor que ahorita Saddam Hussein, no sé, a mí me lo traen vivo o muerto, y en ese momento esa persona ya se ganó la muerte y el Estado te permite inclusive matar, así como esa película de que tienes toda la noche para matar. Eh, no sé si has visto esa La película. purga. La purga. Ajá, cuando el Estado te dice, puedes matar y no pasa nada. Entonces, pareciera que la maldad es una cuestión de quién dice que es y quién la representa. Como Hitler en el dado caso de decir el holocausto, pues lo podemos hacer, porque lo quiero hacer y porque tengo el derecho y el poder para hacerlo. Sí, qué interesante, David. Fíjate que cuando mencionas de la maldad, cuando mencionas a Hegel, me recordaste a Píncola, un cuento. Es que me encantan los cuentos. Pero sobre todo los de Píncola porque son muy reflexivos. Y ella mencionaba en un cuento, no recuerdo ahorita el nombre del cuento, mencionaba que hay todo lo que sucede afuera, o sea, lo que estás transitando en mi mundo externo está pasando dentro de mi mundo psíquico. Es una forma de cómo transita, más bien de cómo interactúa la dinámica psíquica entre el mundo externo y el mundo interno. Incluso ella es un poco junguiana, ¿no? Porque ella menciona al principio de que los cuentos representan un arquetipo un aspecto de la psique. Entonces, en esa dinámica del psiquismo, hay una relación entre el mundo que veo, el que percibo, y el mundo que vivo, ¿no? Que es el que represento simbólicamente en mi psique. Y me llamaba mucho la atención cuando ella menciona que lo que está pasando allá afuera en el mundo externo es una parte de mí que está transitando en mi dinámica psíquica.
porque entonces cuando normalizamos la violencia, ¿no? O incluso vivimos me voy un poquito más a lo personal, vivimos una relación con una persona que tiene un índice de maldad, no sé qué nivel, porque sé que hay niveles, pero cuando estamos en una relación de pareja con una persona que tiene ese rasgo muy fuerte, no nos percatamos y creemos que el otro es el culpable, ¿sí? Pero también hay una parte de mí que me mantiene en esa relación, o sea, dentro de mi psique está pasando algo que no estoy viendo, pero que se está reflejando en el mundo externo porque es una proyección de mi psique. Es una postura un poco, digo, y ahorita que mencionas a Egen, me recordaste esta teoría de Pinkola Estés, donde menciona esto, ¿no? Lo que está pasando allá afuera en parte es lo que está pasando dentro de mí, porque también dentro de mí existe la maldad, también dentro de mí hay una maldad que no es consciente, que a lo mejor no la estoy haciendo hacia otras personas, pero me la estoy haciendo a mí misma. Estoy permitiendo maltratarme, ¿no? Por así decirlo, estoy permitiendo que el otro se ensañe con su conducta maldosa hacia mi persona, ¿no? Hay un goce de ambos. Sí, sí, sí. ¿Sí? No sé si me explico ahí. Sí, de hecho, el goce viene a ser la junta entre el placer y el displacer, o el eros thanatos, en una misma, hasta llevarlo al asunto de lastimarse, como lo que te decía de los vomitaderos romanos, que era comer, 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 comer a tal grado de que tenían que vomitar y regresar para seguir comiendo, y estar entre la línea del placer y el displacer, entre el lleno y el demasiado lleno. En este caso, por ejemplo, la famosa historia real de las hermanas Papin, cuando hacen los estudios los psicoanalistas, llega a cabo de que llega a dos conclusiones muy importantes y que son muy interesantes en cuestiones de la maldad. La primera es que una de las hermanas Papin era la psicópata primaria y la hermana secundaria la hermana era la secundaria, o sea, ella repetía la psicopatía de la segunda, y eso es súper interesantísimo en términos de los estudios analíticos de la maldad o de la psicopatía. Y la segunda cuestión es que las hermanas Papin veían en la señora lo que tenían dentro. Y ese es el estudio que nace la paranoia. La paranoia realmente tiene una estructura muy interesante que es, yo tengo algo contra mí, pero yo no puedo estar contra mí, por lo cual niego que tengo algo contra mí, por lo cual mejor se lo deposito al otro. Y entonces el otro tiene algo contra mí. Y realmente quien tenía algo contra uno era yo mismo, nada más que se lo deposité y entonces siento que todos los demás o una persona como tal tiene algo contra uno mismo. Eso es lo que sucedió con la hermana Papín y que tiene que ver con esta cuestión de ver en el otro lo que está dentro de nosotros. Y esta vuelta contra sí mismo que planteas, al menos Freud lo plantea así y Peirce en la Gestalt lo plantea como la retroflexión, muchas veces lo que le quiero hacer al otro, o sea, por ejemplo, lastimarlo, muchos pacientes, muchas personas, muchos sujetos, lo que hacen es hacerlo contra uno mismo, que son los llamados cutting o lastimarse a uno mismo, porque no pueden y no desean lastimar al otro, terminan lastimándose a uno mismo a tal grado de que llega a extremos muy fuertes de lo que viene a ser estas prácticas autolesivas o autopunitivas. De alguna u otra manera, yo en lo particular, eso sí es una postura muy mía, que es muy complejo plantear qué es la maldad, qué es y qué podemos decir qué es malo y qué es bueno. Y quizás es lo que Friedrich Nietzsche luchó con la cuestión de la muerte de Dios, planteando él que la muerte de Dios iba a llevar a una nueva forma, más allá de la necesidad de que Dios nos imponga lo bueno y lo malo. Lo que nos encontramos con la posmodernidad, él como iniciador o uno de los padres de la posmodernidad, es que la maldad sigue habiendo y que la estructura religiosa no es única y privativa de la religión. Las sociedades laicas también actúan como sociedades religiosas.
Ya te daba el ejemplo, por ejemplo, perdón, de los comunistas, inclusive de los capitalistas, que no son sociedades, no son sociedades religiosas, pero que sí actúan como sociedades que inclusive parecieran peores que las religiosas en el caso de la Edad Media. Edad Media que seguimos viviendo y que seguimos viendo en la televisión, pero de una manera tan extraña, la maldad, y digo tan extraña porque la tenemos dentro de, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos terminando? Porque la verdad, este es un tema que, como el de los sueños y el de la muerte, podríamos pasarnos toda la noche hablando de esto, en específico la muerte y la maldad, porque es con algo que no queremos ver, que una, está dentro de nosotros y dos, que sucede. Tanto la muerte como la maldad sucede. Y la muerte nos llega y la maldad de alguna u otra manera también la hacemos según lo que constituyen qué es bueno y qué es malo. Claro, el neurótico, yo siempre lo he dicho, dos cosas de neurótico, es más discreto, uno, y dos, eh, todo lo que planteamos como bueno y malo es histeria del neurótico, porque el psicótico no anda viendo si es bueno o malo, simplemente él hace lo que le da placer y simplemente lo hace y lo disfruta así como nosotros disfrutamos comer una manzana, ellos disfrutan matar a una persona con más horroroso que nos pueda plantear en nuestra mente. Fíjate que yo sí quiero terminar con esto, o sea, la charla antes de darle el stop. Yo sí, muy independientemente de las culturas, de la historia, de que cada quien tiene formas diferentes de plantearse la maldad, desde mi punto de vista, y como dices tú, es algo muy personal, y sabemos que algo que nos encanta de estas charlas es que cada uno tiene una postura a veces un poco diferente, pero convergemos en ciertos puntos. Es que para mí la maldad, independientemente de credo, religión, política, filosofía, lo que tú quieras, para mí el simple hecho, aunque tengamos nosotros dentro la maldad, un mínimo o un medio o un máximo, que es de lo que estamos hablando en este momento, para mí, mientras le hagas daño a otra persona u otro ser vivo, eso es maldad. No empatizo con el otro de plano, o sea, no empatizo, y si logro empatizar, pero es con el objetivo de hacerle daño para mi beneficio, eso para mí es maldad. Independientemente de religión, credo, filosofía, política, que se normalice la violencia, etcétera, para mí eso es maldad. Entonces, yo nada más quería comentarlo así como algo muy personal, y me parece que también las personas que puedan pues ampliarlo más, que quieran platicar más sobre estos temas, pues también nos digan, ¿no? Y podemos desarrollar otras charlas de té y café. Saludcita. Y bueno, muchas gracias, David, también por estos momentos bonitos de té y café. Bueno, pues muchas gracias igual y estoy en la misma sintonía contigo. Lastimar a otro cuando por el simple hecho de lastimar podemos llamar como maldad y definitivamente se debe de decir tajantemente y categóricamente que eso ni aquí en China, como decimos, debe de ser permitido, independientemente de todas las teorías que explican las razones de los seres humanos, inclusive de tratar de comprender por qué el humano actúa como es, ¿no? Que es tan complejo y que va a seguir siendo toda la historia. Bueno, pues me despido, cuídate y nos estamos viendo si Dios quiere muy pronto. Sale. Así es, nos vemos. Hasta luego.